Que Dios me los bendiga, amigos, hermanos, a todos los que fielmente siguen este programa de consolidación. Tenemos un buen número de hermanos que sin falta cada semana están esperando el estudio bíblico, porque sabemos todos, ¿no?, que esto trae gran ayuda, gran bendición a nuestras vidas. Hoy vamos a ver el estudio número 12, titulado La Iglesia. Vamos a aprender hoy sobre la iglesia, qué es la iglesia, quiénes la conforman, la verdadera iglesia. Bueno, vamos a aprender muchas cosas sobre este tema. Estudio número 12 de la serie Mi Nueva Vida en Cristo, el título La Iglesia. Vamos a orar y así pues preparamos el corazón para que la palabra llegue y sea comprendida por todos. Amado Padre, gracias por este momento, gracias por la palabra que se va a compartir ahora. Usa este estudio para traer crecimiento a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Siendo muchas personas, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo dice, nosotros los que conformamos la iglesia somos bastantes personas, pero al mismo tiempo pertenecemos a un solo cuerpo. Y al ser parte de ese cuerpo, todos somos miembros los unos de los otros. O sea, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, el de acá necesita al de acá. Todos somos parte de una misma familia, de un solo cuerpo. Cuando escuchamos la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza? Si yo le digo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo primero que viene a su cabeza? La mayoría de personas cuando piensan en iglesia se imaginan ese lugar como se hacen en los dibujitos, ¿no? Una casita con una cruz acá arriba. Entonces la mayoría pensamos en iglesia, el edificio. Imagínese si a usted le dicen, dibújame una iglesia. Es lo primerito que haremos, una casa con una cruz, para que parezca iglesia. ¿A quién se le ocurriría si le dicen, dibuja una iglesia y dibuja a un grupo de personas, de pronto con las manos levantadas o orando? Casi a nadie, ¿verdad? Porque va a decir, ¿por qué pones eso? Porque uno dice iglesia, iglesia es el lugar, el templo, el local a donde se reúne la gente. ¿Qué cosas buenas se va a hacer a una iglesia? Cuando uno va a una iglesia, ¿qué cosas buenas? Porque también se puede ir a hacer cosas malas, ¿no? Pero ¿qué cosas buenas se va a hacer a una iglesia? A cantar, a orar, ¿qué más? Aprender, ¿verdad? Uno escucha mensajes, aprender de la Biblia, a servir también. Cuando uno tiene un ministerio, va a la iglesia y sirve. A veces podemos orar por otros, a veces conversamos y alguien nos cuenta su problema y le ayudamos o le damos un consejo. Bueno, hay varias cosas buenas que se puede hacer en una iglesia. Hoy aprenderemos verdades muy importantes sobre la iglesia. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? De plano, de entrada, le digo que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el templo o el lugar donde se reúnen los hermanos. Esa no es la iglesia. La palabra iglesia viene de una voz o de una palabra griega que es eclesia, con K, doble K, E-K-K, eclesia, y quiere decir asamblea o reunión de los convocados. Eso quiere decir la palabra iglesia, reunión o asamblea, que es lo mismo, una asamblea, una reunión de los llamados o de los convocados. En la Biblia se llama iglesia a todos los cristianos de una ciudad, por ejemplo, a todos los cristianos de una congregación, a todo el cuerpo de Cristo del planeta y a un creyente o a unos 2 o 3 creyentes que estén en un lugar también. Entonces, todo eso es iglesia, repito. En la Biblia se le llama iglesia a todos los cristianos de una ciudad. O sea, se puede decir la iglesia de Cristo en Santo Domingo.
Si alguien dice, por favor, vamos a reunirnos en un coliseo, en un estadio, la Iglesia de Cristo en Santo Domingo, ¿qué significa? Que tendríamos que ir todos los cristianos evangélicos de esta ciudad, no importa cómo se llame la denominación. Eso sería la Iglesia de Cristo en Santo Domingo. O sea, pueden ser todos los cristianos que vivimos en esta ciudad. También pueden ser todos los cristianos de una congregación. Si yo digo, vamos a reunirnos toda la iglesia, por favor, el día domingo a tal hora, se entiende que son los de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Entonces, la iglesia puede ser todos los creyentes de una misma congregación. Y también puede llamarse, ¿qué tal este anuncio que diga, toda la iglesia de Cristo a nivel mundial, vamos a unirnos en un ayuno? También. Entonces, ahí, ¿quiénes son? Los cristianos de todo el mundo. Todos los países, aún los que hablan otro idioma, los que nunca veremos tal vez, pero creemos en el mismo Dios, en el mismo Señor Jesucristo. Entonces, para resumir el concepto, la iglesia es la reunión de aquellos que han sido llamados por Dios para la salvación. ¿Qué es la iglesia? Es la reunión de todos aquellos que han sido llamados por Dios para obtener la salvación o para darnos la salvación. Esa es la iglesia. Y pueden reunirse los de una ciudad, los de un barrio, los de varias ciudades, no hay ningún problema. Fundación de la iglesia. Jesús pronunció la palabra iglesia 2 veces. Jesús pronunció la palabra iglesia 2 veces, nada más, 2 veces. Y en ambas ocasiones dio a entender que se establecería más tarde. Cuando Jesús habló de la iglesia, no dijo como ya está la iglesia, ya está aquí. Él habló mucho del reino de Dios que estaba. Pero cuando habló de la iglesia, dijo que era algo como que vendría después. Por ejemplo, a Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pasado o futuro? Futuro, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. O sea, todavía no está edificada, sino que después la voy a empezar a edificar. Está hablando en un sentido futuro. Entonces, dice, los discípulos que Jesús formó fueron la semilla de lo que sería la iglesia futura de la que Cristo hablaba. Cuando ya los discípulos se convirtieron y empezaron a crecer y a traer más gente, allí se estaba edificando la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. La venida del Espíritu Santo señaló el comienzo formal de la iglesia. Siempre preguntan eso, ¿cuándo nació la iglesia de Cristo? ¿Cuándo empezó? Algunos dicen el día que Cristo resucitó. Algunos dicen el día que Cristo resucitó, ahí empezó la iglesia. Otros dicen no, fue el día que vino el Espíritu Santo. Por lo menos creemos que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 2 está esto, ahí fue como dice aquí, fue el comienzo formal, o sea, ya con todas las de ley, ya está inaugurado, está la iglesia, el Espíritu Santo que viene a respaldarla y la iglesia puede continuar con la obra que tiene que hacer. Entonces, si le preguntan cuándo es el comienzo formal de la iglesia, es el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, conforme está en Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y llenó de poder a todo ese pequeño grupo, que eran como unos 120, y los capacitó para evangelizar y expandir la iglesia por todo el mundo. Le hago una pregunta así, a ver qué tan fácil o qué tan difícil es. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Porque usted sabe que hay una iglesia que dice, nosotros somos los verdaderos. Los evangélicos dicen, los evangélicos somos los verdaderos. Los católicos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Quiénes? ¿Los católicos? ¿Los evangélicos? ¿Los mormones? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los adventistas? ¿Los bautistas? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Mira la respuesta. La iglesia verdadera está conformada por los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Han aceptado a Cristo, se han arrepentido de sus pecados y tienen una nueva vida. Han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos, que viven agradando a Dios y comparten el Evangelio con otros. Esta es una definición que busqué
bastante, un poquito larga, pero es la más completa, creo yo, que puedo presentarles. Se lo voy a repetir porque la gente dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? Es la de allá. La gente cree que es por el nombre. Dice, son los de acá, son los que se llaman así. No es el nombre. La conforman los cristianos que tienen todos estos requisitos. Vamos a ver, ¿quiénes conforman la iglesia verdadera? Está conformada por los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo. ¿Usted es un verdadero cristiano? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted tiene al Espíritu Santo morando en su vida? ¿Que tienen al Espíritu Santo dentro? Ahora, si usted quiere ver una religión cualquiera, ¿tienen al Espíritu Santo? ¿Creen en el Espíritu Santo? Si no creen, no hay chance, no están en nada. Porque la Biblia dice que el que produce en nosotros esa nueva vida es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia verdadera está conformada por verdaderos cristianos que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, que viven agradando a Dios y comparten el Evangelio con otros. Esos, en cualquier parte del mundo que estén este tipo de personas, conforman la verdadera iglesia. Vamos a ver ahora algunas metáforas. ¿Qué son metáforas? Son como comparaciones, ejemplos para comparar una cosa con otra. Metáforas que describen la naturaleza de la iglesia. Estos ejemplos nos explican bastante bien cómo es la iglesia, cómo funciona, para qué sirve y todo eso, ¿ya? Metáforas que describen la naturaleza de la iglesia. Repito, una metáfora es una comparación entre una cosa y otra para como hacer más claro o comprender más fácilmente lo que se quiere dar a saber. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso dice en la Biblia, en 1 Corintios 12, 26. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué se la compara con un cuerpo? Es una metáfora, es una comparación con un cuerpo humano. Por eso se le llama el cuerpo de Cristo. La metáfora del cuerpo describe la función de la iglesia. Aunque Cristo no está físicamente en este mundo, la iglesia es la encargada de representarlo. Si Cristo estuviera aquí, en cuerpo físico, ¿qué haría Jesús? Jesús amaría a la gente, ayudaría al necesitado, predicaría el evangelio a toda criatura, oraría por los enfermos, todo lo que hacía Jesús acá en la tierra, haría discípulos, iba a la sinagoga y enseñaba, andaba por los pueblos compartiendo las buenas nuevas. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir esa metáfora, esta comparación? Que a la iglesia le toca hacer todo lo que Jesús hacía y lo que Jesús hiciera si estuviera físicamente acá. Así que, ¿cómo saber si usted es un miembro de la iglesia? Si usted pertenece a la iglesia, ¿usted está haciendo algo de lo que Jesús haría? Si usted solo va a la iglesia a recibir y nunca invita a alguien, ora por alguien, evangeliza a alguien, usted no es el cuerpo de Cristo. Sería un cuerpo paralítico, porque no está cumpliendo. Esta metáfora es justamente para ilustrarme de manera más sencilla si soy o no parte de la iglesia. Hay gente que no entiende esto y creen que ellos son cristianos por ir a la iglesia. Van una vez al mes a la iglesia, oyen una misa, se van a su casa y nunca más sirven, nunca más se comprometen. ¿Por qué cree que en la Biblia se compara la iglesia con el cuerpo de Cristo? ¿Por gusto? Esa comparación es por enseñarnos algo. Es, como le decía, una metáfora, una comparación. El cuerpo de Cristo es la iglesia, lo que significa que la iglesia tiene que hacer lo que Cristo haría si estuviera físicamente acá. Así como el cuerpo tiene vida, de la misma manera la iglesia recibe vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da la vida a la iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle. Otra comparación, otra metáfora de la iglesia. La iglesia es labranza de Dios. Eso está en 1 Corintios 3:9. La iglesia es labranza de Dios. ¿Qué es labranza? Es un terreno donde se siembra la semilla con la intención de alcanzar fruto. Se ha labrado la tierra, está arada, está preparada para allí sembrar semilla. Dice que la iglesia es como una tierra arada, una tierra preparada para sembrar. ¿Por qué esa metáfora? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la iglesia está conformada por personas cuyo corazón está listo para recibir la semilla y para crecer y dar fruto. Si una persona va a una iglesia y oye mensaje tras mensaje y no hay crecimiento en él, no hay fruto alguno,
no es verdadera semilla, no es verdadera tierra, no es tierra labrada, no es labranza, no es iglesia. ¿Sí se da cuenta que estos ejemplos sencillos ilustran? A veces uno se hace líos porque dice, ¿quiénes son la iglesia verdadera? ¿Será la de acá o de allá? No discutamos eso, veamos frutos. No hablemos de cuál tiene razón o cuál no, veamos frutos. Si la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, veamos gente que está trabajando. Si la iglesia es la labranza de Dios, veamos gente que está creciendo. Si estamos creciendo espiritualmente, podemos decir, yo soy la iglesia, soy una labranza, una tierra preparada donde cae la semilla y la semilla crece, la semilla produce fruto. Pero si usted oye palabra, mensaje tras mensaje y no crece, olvídese. Aunque usted diga que es iglesia, que va a la mejor iglesia del mundo, no está en nada. Otra metáfora, otra comparación. La iglesia es el edificio de Dios. Eso está en Efesios 2:20. La iglesia comparada ahora sí con un edificio, pero no un edificio cualquiera, el edificio de Dios. Un edificio es una construcción, una casa grande, ¿no es cierto? Dice que la iglesia es como un edificio en construcción, donde cada persona es como un ladrillo o un bloque, un ladrillo, que se va adhiriendo, va llegando otro más, se va adhiriendo y va cubriendo, va dándole forma. Esa es la idea acá. Entonces, así como un edificio se construye ladrillo a ladrillo, hasta llegar a ser un edificio grande, así es la iglesia. Van viniendo más hermanos, va creciendo y van desarrollándose y se ayudan a crecer unos a otros hasta que tiene forma, tiene ya ministerios, está bien organizada. Esa es una iglesia. Otra metáfora, la iglesia es el rebaño de Dios. Ahora, ¿con qué se compara? ¿Qué es un rebaño? Un conjunto de ovejas. ¿Por qué se nos compara con ovejitas? En Juan 10, 27 y 28 dice que nosotros somos esas ovejitas, Jesús es nuestro buen pastor. Dice, como ovejas necesitamos ser cuidados y alimentados a través de la palabra de Dios. Las ovejitas no son rebeldes, las cabras son terribles, pero en la Biblia se nos compara a la iglesia como ovejas. ¿Qué tan dócil es usted? ¿O qué tan complicado, qué tan peleón es usted? Hay gente que está en la iglesia y son tan terribles. Ellos no se someten a nadie. Ellos no reconocen la autoridad de nadie. Esos no son ovejas, esos son cabras. En la Biblia se le compara a la iglesia como el rebaño de Dios. Las ovejitas son bien sencillas. Son animalitos bien, hasta a veces como ingenuos. Usted no va a ver una oveja... tal vez hay excepción. Algún rato veía un video de una oveja que le pega ahí al pastor, lo tumba, lo tira al piso, ¿no? Pero de ahí, por regla general, las ovejitas son animales ingenuos, sencillos, no son agresivos. Yo recuerdo alguna vez viví en la sierra y las ovejitas estaban pastando por allí y uno pasaba. Yo nunca vi que una oveja me siguió. Pero las cabras, usted sabe, una vaca, un chivo, esos son diferentes. A esos hay que tenerles cierto temor. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios, Efesios 2:19. Somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Se nos compara con una familia. ¿Qué es una familia? Un grupo de gente que se aman, se apoyan, se cubren el uno al otro. En momentos de dificultad se dan la mano. Esa es una familia. La iglesia es eso. ¿Cómo sé si alguien pertenece a una verdadera iglesia? Por cómo se aman entre hermanos, cómo se llevan. Pero si se odian, se quieren matar, eso no son iglesias de Dios. Esos son, como en la Biblia dice, sinagoga de Satanás, donde todos pasan peleando y no se llevan bien. Y otra metáfora, otra comparación, la iglesia es la novia de Cristo. En Apocalipsis 17, 7 y 8 dice, la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia debe, ¿por qué se la compara con una novia? Una novia, usted sabe, ama a su novio, enamorada. Entonces la iglesia debe amar a Jesús por sobre todas las cosas. La iglesia verdadera ama a Cristo y anhela que Cristo venga pronto. ¿Y cómo se prepara esa iglesia para la venida? Viviendo en santidad. Entonces, ¿cómo se sabe si alguien es de la verdadera iglesia? Porque viven practicando la santidad. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre la organización de la iglesia. A veces dicen, bueno, ¿y la iglesia? ¿Por qué la iglesia de acá tiene pastores, la de acá tiene ancianos, la de acá tiene diáconos, la de acá tiene líderes? ¿Cómo es la forma correcta? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué habla sobre la organización de la iglesia. Cuando Cristo se fue al cielo, dice la Biblia que Él dejó a los apóstoles. Ellos fueron como los que continuaron el ministerio. A los apóstoles, a ellos se les encargó la iglesia. Encontramos en la Biblia que los apóstoles, después de que Jesús se fue, ellos fueron organizando la iglesia según vieron la necesidad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, dice que la iglesia creció en número
y había mucha falta de gente que atendiera a las mesas. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Nombraron 7 diáconos. ¿Jesús nombró diáconos? Jesús no nombró. ¿Por qué? Porque el grupo no era tan grande como la multitud que tenían ya los apóstoles. Entonces Jesús con los 12 andaban por todos lados y era suficiente. Pero luego los 12 no se abastecían, así que tuvieron que llamar a 7 diáconos. ¿Sí se da cuenta? Eso quiere decir que los líderes de la iglesia tienen facultad para abrir ministerios, nombrar personas, formar líderes, según la visión, según el método, según la estrategia que estén usando para poder trabajar. La Biblia dice también que los apóstoles nombraron diáconos. En otras ciudades, Pablo, por ejemplo, nombraba ancianos, nombraban maestros. La Biblia habla de obispos. Son diferentes cargos que fueron nombrando según la necesidad. En Efesios 4, 11, 12 dice que Jesús dejó establecido al liderazgo de la iglesia para que ellos edifiquen a los santos para la obra del ministerio. Cada líder de la iglesia es responsable de la manera como organiza su congregación. O sea, en esto no hay que decir, ¿por qué él allá tiene ancianos? Póngale el nombre que quiera. Si quiere, póngale nombres jóvenes en vez de ancianos. Póngale los trabajadores, póngale el nombre que quiera. La cosa es que el líder tiene que edificar, organizar de manera que funcione, que la iglesia cumpla la gran comisión y que se edifiquen mutuamente. Eso es. Repito, cada líder de la iglesia es responsable de la manera como organiza su congregación con la finalidad de que la iglesia cumpla los propósitos de Dios. Nada más. La importancia de congregarse. Voy a hablar, y aquí termina el estudio de hoy, la importancia de congregarse o de congregarnos como iglesia. Salmo 133, del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es bueno, según la Biblia, congregarnos como iglesia. En Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día, el día de la venida del Señor, se acerca. Hebreos 10:25 anima a la iglesia a congregarse. Cuando usted ve que alguien no va a la iglesia, no se congrega, él mismo está como viviendo como si no fuera parte de la iglesia. Los verdaderos creyentes nos congregamos, amamos ese lugar, disfrutamos estar en ese lugar, porque aprendemos, porque crecemos, porque ministramos a otros. La iglesia es una bendición. Los que pertenecemos a una iglesia sabemos qué hermoso lugar, es como nuestra segunda casa, ¿verdad? Muy bien, hemos hablado hoy sobre la iglesia, lo que significa, quiénes la conforman, cuál es la verdadera iglesia, las metáforas de la iglesia, cómo se puede organizar la iglesia y la importancia de congregarnos. La iglesia es la reunión de los hijos de Dios. Es la reunión de aquellos a quienes Dios ha llamado. Es muy importante pertenecer a una iglesia. Si usted es un creyente, no va a desarrollarse bien a menos que se una a un grupo de creyentes que enseñen y prediquen la palabra tal cual está en la Biblia. Una persona solita no crece igual. Necesito de un grupo, de alguien más, para juntos aprender, para servir, para desarrollar ministerios, que es una de las formas prácticas de adquirir madurez espiritual. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra de hoy, el estudio sobre la iglesia. Gracias por habernos llamado a ser parte de ese pueblo. Señor, tú un día nos convocaste a esa asamblea de tus hijos que se llama la iglesia, y hoy somos parte de la iglesia. Ayúdanos a mantenernos fieles, firmes. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos por nada, a ser esa novia que ama a Cristo, que espera su venida y que está lista con vestiduras blancas. Gracias te damos, Señor, por hablar de una manera muy práctica a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el versículo a memorizar esta semana se encuentra en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.